Buenas tardes, hermanas. Es un gozo y un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde. En estos últimos días, aún antes de que me pidiera Leonor que compartiera con ustedes, el Señor me ha estado inquietando con una pregunta. Una pregunta que encontramos en el capítulo 18 de Lucas, donde al final del versículo 8 Jesús les dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y las últimas circunstancias que hemos estado viviendo nos hablan de que pronto viene Jesús. Su segunda venida está más cercana que mucho antes. Hay guerras, rumores de guerras, enfermedades, pandemias, y especialmente con este COVID que estamos viviendo, nos ha hecho reflexionar más y más. El Señor está cerca. Y este pasaje, esta pregunta que Jesús hace, de si va a hallar fe en la tierra, está relacionado con algo muy especial, que es la oración. Y no cualquier tipo de oración. Y dentro de poquito vamos a entrar a ver qué tipo de oración es la que está hablando Jesús aquí. Pero cuando Leonor me pidió que compartiera, y como el Señor me estaba hablando acerca de esto: Señor, vas a hallar fe en mí. Y pensando en la iglesia en Turrialba y la sociedad femenil en Turrialba, pues por supuesto yo tengo historia de la sociedad femenil. De hecho, mi bisabuela fue una de las primeras convertidas ahí en Turrialba, y era una mujer que, gracias a su oración, mi mamá y mi papá, mi mamá trabajaba en la casa de mi abuela y mi papá era el nieto de mi bisabuela, llegaron a conocer al Señor. Ella era una mujer ejemplo de oración. Y yo recuerdo mi abuelita, la mamá de mi mamá, que también llegó a convertirse gracias a que mi mamá llegó a los pies de Jesús. Ella compartía de la sociedad femenil y lo importante que era para ella. Y ambas, tengo historias de ambas, donde el tiempo de oración de la iglesia era algo especial. Pero muy especialmente las mujeres de la iglesia de Turrialba eran mujeres de oración. Eran mujeres por las cuales hasta hoy estamos cosechando el fruto de esas oraciones. Y el Señor me exhortaba y me decía: cuando yo venga, voy a hallar ese tipo de mujeres. Y vamos a entrar más específicamente a qué tipo de fe, con qué se evidencia esta fe aquí en el capítulo 18 de Lucas. En el principio, el Señor les dice que el Señor Jesús les refirió una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, lo primero que quiero que veamos es que es una necesidad. Orar siempre sin desmayar es una necesidad que Jesús nos presentó, les presentó a sus discípulos, pero nos presenta a nosotros. Necesitamos orar siempre sin desmayar. Esto es algo que Jesús lo hace bien claro, y lo hace bien claro contando la historia, la parábola que viene más adelante. Pero miren, si Jesús mismo nos dio evidencia en su tiempo aquí en la tierra de la necesidad de orar, porque él pasaba tiempo a solas con el Señor. Él se levantaba de madrugada, iba a orar, y dice que llegaba hasta la vigilia de la noche, muchas veces orando. Y no era porque pasaba sin hacer nada. Jesús era un hombre que mientras vivió en esta tierra pasó bien ocupado. Cansado, porque si hay algo que cansa mucho es tener que lidiar con gente por muchas horas, y Jesús estaba rodeado de gente constantemente. Y por eso mismo Él les dice: miren, ustedes, los que van a estar trabajando para mí, los que van a seguir mis enseñanzas, necesitan orar siempre y sin desmayar. Es algo que necesitamos, hermanas. Lo necesitamos. Y lo necesitamos de esta forma, siempre y sin desmayar. Y entonces entra Jesús a contarle la historia, la parábola de la viuda. De esta viuda
que tenía bien claro que si había una necesidad y que tenía que acudir a alguien para solucionar esa necesidad. Y Jesús aquí nos hace como un contraste entre lo que al que esta viuda va acudiendo por necesidad. Era un juez que dice que no le temía a Dios ni respetaba a hombre. Un contraste completamente con el juez al que nosotros podemos acudir, que es Dios. Pero este era el hombre que podía darle solución a sus problemas, que podía hacerle justicia contra el adversario. Y por eso esta mujer acudía a este juez. Nosotros tenemos por el otro lado, que nos dice aquí mismo, al final de la parábola, Jesús nos dice, ¿no nos hará Dios justicia porque somos sus escogidos? Contraste con aquel Dios con aquel juez que ni le temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre. No, Dios es un juez justo, que ya hizo justicia para nosotros en Cristo Jesús. Y por eso podemos acudir a Él para todas nuestras necesidades. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Y se tardará en responderles? Tenemos un Dios que no se tarda en respondernos. No se tarda en respondernos. Pero nosotros tenemos que ser como esa viuda. Esa viuda que aquí vemos sabía a quién acudir y sabía que tenía que acudir porque había un adversario. Dice que quería que este juez le hiciera justicia en contra de su adversario. Este adversario no era un hombre justo. Y nosotros tenemos un adversario por el cual tenemos que estar acudiendo constantemente a nuestro juez justo, a Dios, al Padre que está sentado en el trono, listo, dice, pronto para hacernos justicia a los que somos sus escogidos. Y este adversario, la palabra nos dice bien clara, anda como león rugiente buscando a quien devorar, vino a robar, matar y destruir. Y a veces pasamos los días, las semanas, los meses, los años, como que si nosotros no tuviéramos un adversario, como que si nosotros no tenemos que acudir al juez justo para que haga justicia en contra de nuestro adversario. Hermanas, pellizquémonos porque sí tenemos un adversario que anda buscando a quien devorar, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras comunidades. Y nosotros somos los que tenemos que ir y clamar a ese juez justo por justicia, por la justicia que Él ya compró en la cruz del Calvario. Y esta viuda sabía que tenía que hacerlo. No, hey, juez, mira, aquí tengo un adversario que me está haciendo injusticia. Si te queda tiempo, por favor, hazme justicia. No. Esta era una mujer que por eso el Señor nos dice ahí que les quería hacer énfasis en la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Esta mujer, la Biblia nos dice que era necia prácticamente, inoportuna. Dice que llegaba ante el juez de tal manera que aunque este hombre no le temía a Dios ni respetaba a los hombres, dijo, esta mujer me va a colmar la paciencia, a saber qué me va a hacer, porque está tan insistente, tan necia. Allí estaba ella, hazme justicia, juez, hazme justicia, dices, le molestaba para que le hiciera justicia. Y tenía temor de que le iba a agotar la paciencia, porque era necia. No sé cuántos de ustedes tienen niños pequeños, pero un niño pequeño logra muchas veces las cosas porque te desea tanto, te insiste, y sigue, y ahí está, y mami, hasta que uno dice, ok, toma, tenelo. Y aquí es prácticamente lo que el Señor nos dice que era esta viuda. Esta viuda estaba neciándole, molestándolo al juez para lograr justicia contra el adversario.
Y hay otro pasaje en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 11, donde se nos da otro ejemplo de cómo debe ser nuestra oración. Dice, pedid y se os dará. Empieza con una petición, pero después va más profundo. Dice, buscad, vaya profundo, busque ahí hasta que lo encuentre. Y dice, buscad y hallaréis. Y llamad, ese toque y toque y toque y toque, y se os abrirá. Nosotros tenemos que ser insistentes, perseverantes, necios en nuestra oración. No podemos ser de los domingos nada más cuando vamos a la iglesia. Ese no es el tipo de oración que necesitamos, según aquí el ejemplo de la parábola que nos da Jesús, cuando dice que necesitamos de orar siempre y sin desmayar. Necesitamos hacerlo sin claudicar, sin darnos por vencidos, sin desanimarnos. Aun cuando no veamos, tal vez, tenemos que seguir insistentemente. Yo creo que algunas veces yo he sido un poco fluctuante en mi insistencia. Pero Dios no quiere eso más en estos últimos días, hermanas. El Señor quiere que seamos necios, persistentes por nuestros hijos, por nuestros nietos, aun cuando estén bien, porque el adversario anda siempre buscando a quien devorar. Tenemos que ser insistentes por nuestras comunidades, tenemos que ser insistentes por nuestros gobiernos, por los que están en autoridad, porque el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos necesidad de esto para poder vivir quieta y reposadamente. Tenemos que ser insistentes. Y esta mujer logró lo que quería. Dijo el juez, mejor le hago justicia antes de que se me acabe la paciencia. Y el Señor dice, ¿acaso Dios no nos hará justicia a los que somos escogidos? ¿Se tardará en responderles? Pero una condición: aquellos que claman a Él día y noche. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos levantándonos de madrugada a clamar? ¿Cuántas de nosotros estamos en la noche clamándole al Señor por esas cosas que nosotros sabemos que necesitamos que nuestro juez justo haga justicia en contra del adversario? ¿Cuántas de ustedes están derramando sus corazones y clamando en el día, en la noche, al mediodía? Señor, hazme justicia. Hazme justicia en contra del adversario, a favor de mis hijos, a favor de mis nietos, a favor de mis vecinos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Porque si lo hacemos, si clamamos a Él de día y de noche, constantemente, aquí se nos dice que Él va a estar pronto a hacernos justicia. Y entonces va a haber en nosotros ese tipo de fe que Él quiere que tengamos en Él. No podemos bajar las armas, hermanas. Cuando vemos en Efesios capítulo 6 que debemos vestirnos de la armadura, y al final de la descripción de cómo vestirnos de esa armadura dice, y orando en todo tiempo. Esa es la base, es la manera como le mostramos al Señor que estamos dependientes de Él, que creemos que Él es el único que puede hacernos justicia, que creemos que Él es el que va a actuar en favor de nosotros. No sé cómo decirles, hermanas, tienen ustedes el poder de transformar este mundo, de transformar sus hogares, de transformar sus propias vidas, porque tiene que empezar por nosotras. Tiene que empezar por reconocer, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada, sin ti yo no puedo contra este adversario. Tú eres el único que puede hacerme justicia, tú eres el único que puedes
pelear por mí, que ya has ganado la victoria por mí. Y la palabra nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿cómo va a interceder si nosotros no le pedimos? Jesús dijo en otro tiempo, no recibís porque no pedís. Y algunas veces, aunque pedimos, no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero ¿saben qué es la confianza más linda? Que en Romanos se nos dice que aun cuando nosotros no sabemos cómo pedir, si vamos y le pedimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que, hermanas, agarremos esta herramienta poderosa que tenemos en nuestras manos, que es la oración. Perseveremos, oremos siempre sin desmayar, porque tenemos un juez justo que está pronto para respondernos, que está listo. Y termino con esto. Pablo le decía a Timoteo que avivara la fe, esa fe que había visto primero en su abuela y en su madre. Y yo pienso que parte de cómo nosotros le evidenciamos a nuestros hijos, a nuestros nietos esa fe, es cuando ellos nos ven que somos mujeres de oración, que pasamos tiempo de rodillas, que clamamos de día y de noche, que ellos saben que no es simplemente estar ahí de rodillas delante del Señor, pero que también en el diario que hacer estamos constantemente en oración, que nuestra conexión con el Padre es tan evidente que ellos dicen, sí, yo sé que mi abuela ora, sí, yo sé que mi mamá ora todos los días, todo el día. Es más, yo creo que es una señora súper necia porque pasa en eso todo el tiempo. Ese es el tipo de fe que el Señor quiere ver al final de los tiempos. Ese es el tipo de fe que les estoy animando, hermanas, a que aviven en ustedes, aviven esa fe en oración constante, siempre, porque nuestro juez justo responde y hace justicia en contra de nuestro adversario. Que el Señor me las bendiga, que este año de verdad haya una transformación en nuestras vidas, de buscar más y más al Señor, porque vamos a ver esas respuestas. Bendiciones.